Este lugar en el que me encuentro es conocido como la Poza del Remolino, porque antes, aunque el río estuviera así como está ahorita, que está en un gran bajo nivel, aún así se hacía un remolinito a aquel lado. Y en tiempos de invierno, no hombre, aquí se hacía un remolino tremendo. Por alguna razón la poza se aterró, ya no es tan profunda. Pero este lugar está bastante lleno de leyendas. Y la que les voy a contar ahora le sucedió a mi papá con una hermana mía. Yo creo que mi hermana ni ella sabe porque estaba pequeña. Ni ella sabe lo que pasó aquí, pero bueno, antes que nada, a mi hermano aquí le salió algo que aquí, cuando el río crece, se hace una espuma. Y contaba a mi hermano, el que falleció, que él se venía arriba abajo para donde nosotros vivíamos, y aquí siempre se bañaba. Y dice que con una lamparita pasaba aquí, y esa vez empezó a ver que de allí, de la espuma del agua, se comenzó a levantar una forma humanoide, como tipo mujer. Y cuando él salió corriendo, se le apagó la lámpara. Y dice que aquella mujer, con el reflejo de aquello allá, de lo claro del monte, se vio que se elevó muy alto y se despepitó hacia el agua, y fue el platanazo que pegó en el agua. Y él contaba que le habían caído unas gotas en la espalda. Y llegó con una risa que no la podía detener a la casa. Otra historia que cuentan de este lugar es que de ahí salía un grupo de estrellas, pegaban una vuelta y se volvían a meter al barranco. Eso lo vio mucha gente, eso lo vio bastante gente. Pero lo que le pasó a mi papá fue un poco más diferente. El viejito ya como ha perdido casi el 70% de sus recuerdos. A lo mejor ya no recuerda, pero él nos contaba. Se vino a bañar con mi hermana. Estaba pequeña la cipota. Y cuando llegó a la casa llegó asustado. Y mi mamá le decía que qué le pasaba. Y cuenta que dice que, imagínense, imprudencia la de mi papá venirse a bañar con la niña pequeña a esta poza tan profunda en ese tiempo. Dice que en lo que él se estaba enjabonando, algo le jaló a mi hermana hacia el agua. Y como el viejo en su juventud fue bueno para el agua, dice que donde vio eso, dice, tras ella, y la agarró del pelo y la jaló de vuelta. Pero sintió que algo grande la llevaba, pues. Y fue de día. Y del pelo la alcanzó a jalar hacia arriba. Yo no sé si mi hermana sabe eso, porque ella estaba pequeña. O sea, no sé si le contó a mi papá después, porque recordarse obviamente no se recuerda. Pues dice el viejo que la fue a alcanzar bien abajo. Y ¿qué fue eso? No se sabe. Otra leyenda, otra historia es que una pareja, familiares míos, que vivían en Quebrada de Agua, venían a bañarse siempre a este lugar. Y había algo que los mordía. Pero mordidas grandes. Se cree que era un pez que le llaman chilapo, que llegaban a crecer bastante y tenían unos grandes dientes, familias de los guapotes. Contaban que cuando se bañaban y cuando acordaban eran las grandes mordidas. Y por eso surgía la leyenda de que en esa poza había un lagarto. Pero esto que les acabo de contar de mi hermana, no muchos lo saben. Mi papá ya no se recuerda, mi mamá posiblemente que sí. Mi hermana quién sabe porque estaba pequeñita. Pero dice mi papá que así con lo último, porque obviamente cuando la llevaban hacia abajo, el pelo de ella quedó expuesto hacia arriba por el movimiento. Y de allí dice mi papá que la logró agarrar y la jaló de vuelta, pero sintió que se la quitó a algo grande. Pero no tenía ni seña de rasguños ni mordidas como para decir que fuese un animal. Y obviamente un pez, prácticamente imposible. En este río no hay peces de ese tamaño. Aunque una vez bajó un pescador y nosotros estábamos durmiendo en el río, y al ratito de haber empezado a pescar se fue. Dijo que había lazado algo que no sabía qué era y mejor había levantado la atarraya. En este río suceden cosas raras.
Y esa historia de las estrellas que les digo que salen de por ahí, o salían, mucha gente vio eso. Yo recuerdo que era un tema muy, muy hablado entre la gente de este lugar. Pero eso de mi hermana sí está complicado, porque imagínense. Ay, mi papá llegó bien asustado, y mi mamá brava con él. Ay, le dice, ¿cómo se le ocurre llevarse a la niña para esa poza tan profunda? Y lo mismo cuentan de allá de la poza El Fraile, que es una poza que queda en un lugar parecido a este. Una poza así a la par de un paredón. Y cuentan que, bueno, allá han muerto varios, pero dicen que una pareja de recién casados andaban bañándose ahí. Cuando acordaron, dicen que a la mujer de la pareja, como aquel, de los pies la agarraron y la jalaron hacia adentro. Y vale que dice que el chamaco la tenía como abrazada, donde la mujer gritó, no la soltó. Pero dice que sentían que algo grande la llevaba. Y ya como pudo, el chamaco la detuvo y la sacaron toda temblorosa. Y lo mismo, no presentaba señas de sujeción, ni rasguños, ni mordidas, ni nada. Por cierto, a mi papá le vino a pegar una gran tastaseada a la guardia. Porque, pues mi papá, antes todo mundo hacía guaro, chaparro, whisky clandestino, el famoso moonshine que le llaman. Y dice mi papá que alguien se los echó y lo vinieron a pijear todo. Entonces, al sargento que le pegó, dije que le dijo él, le estás pegando a alguien injustamente, porque él ya había dejado de hacer el guaro, o sea, se hacía antes, pero en ese tiempo ya no. Le estás pegando a alguien injustamente, dije que le dijo, y esto lo vas a tener que pagar. Y no que allá en la poza del fraile se ahogó el sargento, pues. Lo llevaban afligidos, el ejército contrario, y se tiró allí y se ahogó. Bueno, de todos modos se lo hubieran echado, pero allí se ahogó. Entonces, a saber si el malvado sargento ese regresó en forma de demonio a quererle quitar mi hermana a mi papá. La verdad que los ríos tienen mucho misterio. Los ríos de noche no son para cualquiera. Porque tantas personas que se ahogan y la vibra ahí queda, pues. Aunque los muertos no vuelvan, como dicen muchos, pero las malas vibras ahí quedan, más cuando son muertos que mueren de formas, ¿cómo decirlo? Sin mencionar la palabra, de causas no naturales, pues digámoslo así. Así es mucho más complicado. Yo siempre he dicho, si uno no tiene suficiente valor es mejor no arriesgarse. Yo una vez estaba por allá abajo con un trasmayo puesto, como 15 días después que habían hallado un amigo muerto ahí en la quebrada. Dije yo, en este tiempo nadie viene a pescar al río, voy a ir a poner mi trasmayo. Fui y lo puse. Prácticamente no pude dormir porque había demasiada luna, pero una luna demasiado, que parecía que un foco tenía encendido a la par. Y como a las 2 de la mañana me levanté a revisar el trasmayo y vi que allá por un camino donde bajan del lado del llano, venía bajando una lucita. Y dije yo, ay, viene uno a pescar, ese me va a romper el trasmayo. De repente se escuchó que iba atarrayando para arriba. Y vengo yo y dije yo, cuando sienta que ya va a llegar al trasmayo le voy a hablar para que no me lo rompa. Y me levanté de donde estaba acostado y quizás el bulto vio él. No se volvió a oír otro atarrayazo. Al ratito se vio la lucita que iba de vuelta, a saber quién era. Quizás fue que me vio a mí y se asustó. Porque sí, hacía 15 días que habían hallado a un amigo muerto allí. Yo me admiró que había tenido valor de venir él allí, pero no tenía tanto, porque yo hubiera visto un bulto, yo topo a ver qué era. Miren ese alacrán que andar haciendo comiendo hormigas. Loco quizás andaba.
O alguna hormiga lo andará picando. No. Andaba bien loco. Así que, bueno. Ya le voy a preguntar a mi papá a ver si se acuerda de cuando le quisieron quitar a mi hermana ahí. A ver qué me dice. El viejito ha perdido un montón de sus recuerdos. Así que bueno, los ríos hay que tenerle respeto. Yo como he sido algo tosco, una vez hice una tontería y por eso digo yo que los ríos pareciera como que tienen espíritu. Bueno, espíritu tienen, va, porque el espíritu es el aliento de vida que Dios nos dio. Pero eso creo que no lo he contado nunca. Me vine a pescar yo, miren. Y yo he sido un pescador que yo jamás me he ido sin pescado del río. Y esa vez comencé a pescar ahí por el Remolino. Bata, raya y no sacaba nada. Y comienzo a maltratar el río. Río tal por cual que no me vas a dar pescado, que yo te mando, que yo soy tu tata, que me tenés que dar pescado cuando yo diga. Y entre más lo ofendía, menos. Aquellos grandes atarrayazos en los lugares donde siempre agarro. Y nada. Y ahí seguí yo con aquella jerigonza. Cuando llegué ahí donde le dicen la poza el Tunco, tiré algo en lo hondo. Y cuando venía jalando la atarraya, como que si alguien me arrastró los pies en el paderón y me aventó directito a la chorrera. Me pasó la cara como a una cuarta de un pico que hay allí de piedra y con la atarraya en las manos. Y lo primero que hice fue soltarme la atarraya porque esa te puede ahogar. Mi experiencia me ayudó. Pero me pegó una revolcada el remolino que se hace ahí en el Tunco, así le decimos ahí. Me afligió así como lo oyen. No, Rillito, perdóname, Rillito. Cualquiera que me hubiera escuchado hubiera dicho, este vato está loco. Y se me perdió la atarraya, pues. Y esto que les voy a contar no me lo van a creer. Pero el siguiente día vine y le dije yo, Rillito, le dije yo, si me has perdonado, devolverme la atarraya. Y aquí la lleve. Aquí la vine a hallar. El cordel estaba enrollado en una piedra, como que si alguien lo había amarrado. Y solo tenía un hoyo bastante grande, pero un amigo mío que la remienda me la remendó y él sabe que no miento. Así que los ríos son raros, igual que el mar. Pareciera que no, pero tienen cosas extrañas. Por aquí me dejó la atarraya esa vez. ¿Ve? Y yo le dije, si me has perdonado, devolvémela. Así que no vayan a hacer esa bobada que hice yo esa vez. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, este vato puras mentiras cuenta. Pero no. Ahí está el camarada al que se la llevé que me la remendara y a él le conté. Y el hoyo lo tenía en el mero copete, donde es imposible que pescando le hagas un hoyo a tu atarraya. Así de que, cosas raras, pero verdaderas.